tal, compañeros? En este video veremos el tema de series infinitas para la unidad de sucesiones y series. Entonces, retomando lo que vimos en el video anterior, vemos que una sucesión estaba definida de esta forma y la podíamos ver como una lista de valores. Ahora bien, ¿qué pasaría si nos gustaría saber qué pasa si sumamos cada vez los términos que están en esta lista? Claro, tendríamos que acortarlos. Por ejemplo, ¿qué pasa si sumamos el primer elemento? Bueno, solamente vamos a tener ese valor. Y luego, ¿qué pasaría si sumamos los primeros dos elementos? Bueno, tendríamos la siguiente suma, S2, igual a A1 más A2. Continuando así, podríamos también establecer la misma lógica para los primeros tres términos, y esa sería su suma resultante, A1 más A2 más A3. Ahora bien, puedo seguir con ese proceso indefinidamente, ya que esta es una sucesión infinita. Entonces yo puedo decir que la késima suma, es decir, una suma hasta una cantidad k de términos, se puede definir con el símbolo de sumatoria, sumando los elementos de la sucesión desde el primero hasta el késimo. Esa es la forma de leer este símbolo de sumatoria. ¿Y aquí qué voy a hacer? Voy a sumar el primer elemento, el segundo término, el tercer término y así sucesivamente hasta llegar al késimo término. Ahora bien, para algunas sucesiones voy a encontrar una suma. Para otras, tal vez no, porque va a resultar que los valores que estoy obteniendo, S1, S2, S3 y sucesivamente, puede hacer que converjan a un número en específico. Si convergen, es cuando estoy tomando yo el límite, cuando este valor de K es demasiado grande, es decir, estoy sumando los infinitos términos de una sucesión. Entonces, si converge, convergerá a este número S. Y este será el resultado de la suma de todos los términos de una sucesión infinita. Entonces definimos como una serie infinita a la suma de todos los valores de una sucesión infinita. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, no todas las sucesiones tienen una suma definida, cuando esa sucesión es infinita, claro. Entonces, van a haber sucesiones en las que podemos ver que se van a aproximar a algún valor la suma y en otras donde no va a tender a algún valor. Es decir, este límite no existiría. Veamos en el siguiente ejemplo. Determinemos las primeras sumas parciales de las siguientes sucesiones. Por ejemplo, para la sucesión n. Entonces, los primeros términos que yo tengo es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, las sumas parciales sería la primera suma parcial, 1, la segunda suma parcial, 1 más 2, la tercera suma parcial, 1 más 2 más 3, ya que estoy sumando los primeros tres términos. La cuarta suma parcial sería 1 más 2 más 3 más 4, que estoy sumando los primeros cuatro términos, y así me puedo ir. Pero, si voy de una vez colocando los resultados, tendría 1, aquí tendría 3, aquí tendría 6, aquí tendría 10 y aquí tendría 15. Y así me puedo ir. Entonces, esa sería la sucesión de las sumas parciales de esta sucesión. Y la puedo ver en esta lista. Entonces, vemos que las sumas parciales van subiendo a medida que incrementamos el número de elementos de la sucesión. Entonces, probablemente en este caso, y es muy seguro, que en esta sucesión, la serie, es decir, la suma de todos sus elementos, no sea un resultado finito. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. 2 a la n. Nosotros tenemos que los elementos de esta asociación son 2, 4, 8, 16 y 32, es decir, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4 y 2 a la 5. Hago las sumas parciales. La primera suma parcial sería el primer elemento únicamente. Segunda suma parcial, 2 más 4, en este caso 6. La tercera suma parcial, 2 más 4 más 8, esto me daría 14.
la cuarta suma parcial, es decir, sumar los primeros 4 términos, 2 más 4 más 8 más 16. En este caso, yo tendría 30. Y así podría seguir. Podemos ver que aquí tengo en una lista los resultados de las sumas parciales, es decir, 2, 6, 14, 30, 62. Entonces, vemos que los valores suben mucho más rápido que el anterior en esta gráfica. Entonces, es muy probable que esta serie, es decir, la suma de todos los términos de esa sucesión, no converja a un valor finito. Ok, veamos el siguiente ejemplo. 1 a la n. Con 1 a la n, bueno, no importa el valor que agreguemos de n, cada elemento de la sucesión se va a ver igual que un número. 1, 1, 1, 1. Y así sucesivamente. Entonces yo tengo que al hacer las sumas parciales va a ser la primera, 1. La segunda suma parcial, 1 más 1, 2. La tercera suma parcial, 1 más 1 más 1, 3. La cuarta suma parcial, 1 más 1 más 1 más 1, 4. La quinta suma parcial, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 5. Y así sucesivamente, es decir, la enésima suma parcial va a dar como resultado esta sucesión. Aquí tenemos las sumas parciales. Si las graficamos, también vemos que las sumas van subiendo conforme va incrementándose. Parece que todos esos ejemplos indican que al sumar números infinitos es muy probable que no exista la suma. Pero esto lo vamos a contradecir con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos de esta sucesión 0.5 a la n similar a 1 a la n y similar a 2 a la n? Entonces, sus elementos de la sucesión es 0.5, 0.5 al cuadrado, que es 0.25, 0.5 al cubo, que es 0.125, 0.5 a la cuarta, que es 0.0625, y así sucesivamente. Entonces hago las sumas parciales. La primera es 0.5, la segunda va a ser 0.5 más 0.25, es decir, 0.75. La tercera suma parcial, la suma de estos tres elementos, que me da 0.875. La cuarta suma parcial, que son de esos cuatro elementos, corresponde a 0.9375. Y así sucesivamente. Voy a graficar ahora y ven que aquí tengo el primer valor, el segundo, el tercero y el cuarto. A medida, aquí voy viendo solamente con los primeros cuatro términos, de que los valores se incrementan, pero como que empiezan a crecer muy lento ahora. Entonces, comienzo a hacer las demás sumas y veo que conforme voy haciendo muchas más sumas parciales, aquí a medida se va incrementando el número, que lo podemos ver en el eje horizontal, el eje n, tenemos que se van aproximando a un número y este número parece ser 1. Es decir, sumar todos estos elementos de esta sucesión, o sea, la serie de esa sucesión, es muy probable que tienda al valor de 1. ¿Ok? Entonces, este ejemplo nos acaba de decir que sí hay valores en los cuales sumar infinitos números me puede dar la idea de un número finito. Entonces, analicemos ese tipo de series, las series que tienen un exponente a la n. Estas se definen como las series geométricas y tenemos aquí su definición, la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de esta sucesión, a por r a la n menos 1. Entonces, aquí sería bueno que viéramos las sumas parciales de esos elementos. Con un poco de álgebra podemos demostrar que este es su resultado. A partido 1 menos R, donde A es este coeficiente que multiplica a las potencias de R. Y R es la razón que se está elevando a este exponente, n menos 1. Es muy importante que eso se cumpla si y solo si el valor absoluto de R es menor a 1. Otra forma
de ver este valor absoluto es de que el valor de R esté comprendido entre -1 y 1. Eso es muy importante. Entonces, solo se cumple para esos valores. Y ya lo vimos justo con los ejemplos anteriores. Para 0.5 es un valor que correspondería al valor de R y el valor de A sería 1 para este caso. Y vemos que se encuentra en el intervalo especificado y converge a algún valor. En este caso, si es 1, es decir, uno de los extremos de este intervalo, podemos ver que la serie diverge. Entonces, en este caso no podría cumplirse. Y para este caso, de la misma manera, es un valor mucho que se sale del intervalo, entonces, por eso es que esta serie diverge. Entonces, vamos a hacer otros ejemplos. Determinemos la suma de las siguientes series. La primera que tenemos es esta de acá. La sumatoria desde n igual a 1 a infinito de 6 por 0.9 a la n menos 1. Entonces, aquí es de identificar entonces. 6 corresponde al valor de A, 0.9 corresponde al valor de R, y verificamos. R, es decir, 0.9, su magnitud, es decir, el valor absoluto, es menor a 1, se cumple. Entonces, yo puedo proceder a utilizar esta fórmula. Y digo que la sumatoria es igual a el valor de A partido 1 menos R. En este caso, simplificando aritméticamente, mi resultado es 60. Entonces, las sumas parciales tienen que converger a este valor, 60. Veamos el siguiente ejemplo. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 3 a la n menos 1 partido 4 a la n. Ok, esto se ve un poco diferente a lo que tenemos acá. Pero es importante notar, tenemos un exponente a la n. Entonces, cuando vemos exponentes a la n, hay que verificar si podemos transformarlo a una expresión similar a esta, es decir, a una serie geométrica. Para ello, yo tengo que puedo multiplicar tanto en el numerador como en el denominador de esa expresión 4 a la menos 1. ¿Y para qué voy a realizar esto? Bueno, porque si se dan cuenta, en el denominador me va a aparecer, si junto los productos, 4 a la n menos 1, tal y como aparece acá. Y lo reescribo de esta manera. Este 4 a la menos 1 solo lo coloqué adelante. Ahora bien, por propiedades de exponentes puedo unir las bases y me quedaría escrito de esta manera. Entonces, yo ya tengo que esto corresponde al valor de A, tal y como lo vemos acá. Este menos 3 a la cuarta corresponde al valor de R. Y ya lo tengo como n menos 1. Es importante notar que la sumatoria está desde n igual a 1 hasta infinito. Entonces, ya empiezo con las definiciones y compruebo el valor de R, su valor absoluto, menos 3 cuartos, su valor absoluto es 3 cuartos, se encuentra menor a 1. Por lo tanto, puedo aplicar la fórmula y encontrar su sumatoria. Entonces, la sumatoria de esa serie, que corresponde a la que tenemos acá, es el valor de A, 4 a la menos 1, partido 1 menos R, donde R corresponde a este valor, menos 3 cuartos. Simplifico aritméticamente y obtengo el resultado de 1/7. Entonces, como esta serie es equivalente a esta serie de acá, entonces su resultado también es el mismo. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 3 a la n menos 1 sobre 4n es igual a 1/7. Ok, entonces esta es la forma como queremos trabajar. Apliquémosla para el siguiente ejercicio. Tenemos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de pi a la n partido 3 a la n más 1. Aquí está la definición que vimos para la serie geométrica, pero si nosotros la expandemos, vemos que se puede ver como a por r a la 0, el primer término. El segundo término sería a por r a la 1.
El tercer término sería a por r al cuadrado. Y así sucesivamente. Y yo puedo reescribir esta serie como a multiplicando r a la n, donde n va a corresponder al valor inicial de la sumatoria y se va a ir prolongando hasta el infinito. Entonces, estas dos formas son equivalentes. Ahora bien, si yo encuentro, yo veo, perdón, que n inicia en 0, entonces aquí ya tengo la forma en cómo lo debo de escribir, elevado a la n. Entonces, la sumatoria de pi a la n partido 3 a la n más 1, empezando desde 0 y hasta infinito, yo puedo venir y separar los exponentes, es decir, 3 a la n y 3 en el denominador. Yo veo que pi a la n y 3 a la n lo puedo agrupar en un solo término, justo como hicimos en el ejemplo anterior, y tendría pi tercios elevado a la n. Todo eso multiplicado por un tercio. Nótese que eso está en el denominador. Entonces, identifico y compruebo. El valor de a es un tercio, el valor de r es pi tercios. Pero pi tercios, si hacemos una aproximación, obtengo que es el valor 1.0472 y este valor no es menor o igual a 1. En este caso solo menor. Entonces, yo puedo decir que la serie diverge. Ya no es necesario incluirlo en la fórmula porque no se cumple las condiciones que me dieron para la fórmula. Es decir, que su valor absoluto sea menor a 1 o en otras palabras, que R esté entre menos 1 y 1. Y eso es importante notar. No se olviden de comprobar siempre. Ahora bien, veamos la serie telescópica. Para la serie telescópica empezaré con un ejemplo. Determinemos si la serie, desde n igual a 1 a infinito, de 1 partido n cuadrado más 7n más 12, converge y determinemos su suma, en el caso de que sí converge. Ahora bien, nótese que tenemos una expresión racional y yo puedo separar esta expresión racional en fracciones parciales. Veamos por qué. Si yo separo en fracciones parciales, yo tendría que se vería de esta manera. Aquí he factorizado el denominador, n más 4 y n más 3. Tengo la primera expresión a partido n más 4 más b partido n más 3. Y si yo vuelvo a unir estas fracciones, yo tengo que es a por n más 3 más b por n más 4 en el numerador partido el producto de las expresiones. Como este numerador debe ser igual a este numerador, veo que aquí tengo que separar los términos que van con la variable n y el término independiente. En este caso nos queda a más b como el coeficiente de n y 3a más 4b como el coeficiente o el término independiente, es decir, 1. En este caso, a más b debe ser 0, 3a más 4b debe ser 1, y si resuelvo este sistema de ecuaciones, obtengo que el valor de a debe ser menos 1 y el valor de b debe ser 1. Entonces, yo escribo esta sumatoria como esta expresión. Y la podemos ver acá. Ahora bien, ingresando nuevamente los valores en b1 y en a menos 1. Y empiezo a determinar las sumas parciales, porque no conocemos otro método hasta el momento. Entonces, la primera suma parcial, perdón, empiezo a desarrollar la suma, quiero decir. El primer término va a ser un cuarto, correspondiente con n igual a 1 acá. Y ese término va a ser un quinto, correspondiente a n igual a 1. Este paréntesis es para n igual a 1. Si evalúo con n igual a 2, voy a tener un quinto y un sexto. Con n igual a 3, voy a tener un sexto y un séptimo. Con n igual a 4, un séptimo y un octavo. Entonces, y así me puedo ir a lo largo. Pero observo algo peculiar. Veo que el valor de menos un quinto aparece negativo acá. Perdón, un quinto aparece negativo y aquí aparece un quinto positivo. Esos dos términos se cancelan.
Lo mismo pasa con menos un sexto y un sexto positivo, es decir, se cancelan. Menos un séptimo y un séptimo positivo se suprimen. Y así me puedo ir. Lo mismo le pasará al 1/8 con n igual a 5, con el término que nos faltaría acá. Y así me puedo ir con los infinitos términos. Es decir, se van cancelando los dos términos de cada uno de los paréntesis. Entonces, solamente me va a quedar este término de acá, un cuarto. Por lo tanto, yo puedo decir, como todo esto resulta ser cero, entonces el resultado de la sumatoria es un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver con las series telescópicas? Bueno, que tenemos funciones racionales y hay que verificar que estas funciones racionales podamos expresarla como sus fracciones parciales. Nótese que aquí las fracciones parciales aparece un signo negativo. Entonces, me está dando el indicio de que aquí se van a ir suprimiendo los términos. Bueno, espero haya quedado claro ese tema y en el próximo video estaremos viendo cómo determinar si una serie puede converger o no antes de realizar la suma. Muchas gracias.